¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente seguir adelante cuando todo parece detenerse? Piénsalo un momento. La frase "a veces vivir es simplemente no dejar de caminar" no habla de grandes victorias, ni de alcanzar metas brillantes, ni de logros visibles para los demás. Habla de lo más básico y a la vez lo más profundo: sostener el paso, avanzar, aunque no sepas hacia dónde. Cuando escuchamos la palabra vivir, solemos imaginar plenitud, alegría, proyectos cumplidos, pero la vida no siempre se presenta de esa forma. Muchas veces se siente pesada, confusa, repetitiva, y es ahí donde esta frase toma sentido, porque no nos pide correr, no nos exige conquistar montañas, ni mostrarnos más fuertes de lo que realmente somos. Solo nos invita a caminar, a poner un pie delante del otro, aun cuando el suelo parezca interminable. La clave está en comprender que el movimiento, por pequeño que sea, ya es resistencia, que el simple hecho de no detenerse es en sí mismo un acto de vida, porque si nos rendimos al vacío, si nos paralizamos en la desesperanza, dejamos de existir en el sentido más humano de la palabra. Caminar, en este contexto, no es una acción física únicamente, es símbolo. Es seguir pensando, seguir buscando, seguir respirando incluso cuando cuesta. Es la manera más sencilla de recordarnos que todavía estamos aquí. Y si lo piensas bien, ¿no es sorprendente que algo tan aparentemente mínimo como seguir dando pasos pueda convertirse en la forma más poderosa de enfrentar los días más difíciles? ¿Y qué significa realmente no detenerse cuando el cansancio o la duda nos invaden? Detenerse no siempre es quedarse quieto físicamente. Muchas veces es rendirse internamente. Es abandonar la voluntad de avanzar, de probar, de aprender. Y es curioso, porque la mayoría de las veces no se trata de una gran derrota, sino de pequeñas renuncias silenciosas, esas que se acumulan hasta que sentimos que ya no hay sentido en seguir. La frase "a veces vivir es simplemente no dejar de caminar" nos recuerda que la vida no se mide únicamente por grandes giros o conquistas espectaculares. Se mide, sobre todo, por la constancia, por ese movimiento casi invisible que sostiene nuestra historia día tras día. Caminar, aunque sea lentamente, es una manera de resistir al peso de lo que no entendemos. Es aceptar que no tenemos todas las respuestas, pero que, aún así, merecemos seguir buscándolas. Es reconocer que la claridad no siempre aparece en un instante, sino que se va revelando paso a paso, como un camino que se ilumina solo cuando avanzamos un poco más. Aquí hay algo esencial. La acción de caminar no es gloriosa, no es perfecta, no es inmediata, pero es verdadera. Y en esa verdad encontramos una fuerza distinta. La fuerza de lo humilde, de lo sencillo, de lo que no necesita llamar la atención para ser valioso. Porque, al final, ¿no es acaso en los pasos silenciosos donde se construye la mayor parte de nuestra vida? En esas decisiones pequeñas, casi invisibles, que van marcando la dirección de lo que somos. ¿Te has detenido a pensar por qué nos cuesta tanto aceptar la lentitud? Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad, la productividad y los resultados inmediatos. Nos enseñan que detenerse es fracasar, que moverse despacio es quedarse atrás. Y sin embargo, la frase "a veces vivir es simplemente no dejar de caminar" nos ofrece otra perspectiva. Nos recuerda que avanzar no siempre significa correr. A veces significa sostenerse, incluso cuando todos parecen ir más rápido que nosotros. Aquí hay una paradoja poderosa. Caminar lentamente puede ser más valiente que correr sin dirección, porque quien camina, aunque despacio, está eligiendo permanecer en el trayecto. Está decidiendo no desaparecer de su propio camino, y eso exige coraje. El paso lento nos obliga a convivir con nuestras dudas, con nuestros silencios, con nuestras sombras. Nos hace mirar de frente lo que tratamos de ignorar cuando corremos. Por eso duele, por eso pesa,
pero también por eso transforma. La lentitud no es sinónimo de pasividad, es un ritmo distinto, más humano, más real. Es comprender que no siempre vamos a brillar ni a mostrar progreso visible, pero que cada pequeño avance sigue contando. Porque lo que define la vida no es la velocidad, sino la dirección. Piensa en esto. Un solo paso puede parecer irrelevante, pero millones de pasos sostenidos a lo largo del tiempo construyen un trayecto entero. Así es como se teje una vida, no en grandes saltos, sino en una cadena ininterrumpida de pasos que, aunque diminutos, nos llevan siempre un poco más lejos. Entonces, ¿qué importa más? ¿Cuánto corres? ¿O el simple hecho de no abandonar el camino? ¿Alguna vez has sentido que caminar se vuelve inútil porque no ves resultados inmediatos? Esa sensación es más común de lo que creemos. Cuando no hay un horizonte claro, cuando el cansancio se acumula o cuando parece que nada cambia, surge la tentación de detenerse. Pero es ahí donde la frase «a veces vivir» es simplemente no dejar de caminar. Revela su mayor profundidad. Caminar, incluso sin resultados visibles, es una declaración silenciosa de perseverancia. Es decirle al mundo y a ti mismo que todavía estás en pie, que todavía eliges existir aunque no tengas todas las respuestas. Ese gesto, tan sencillo en apariencia, contiene una enorme carga de dignidad. Hay que entender algo. El sentido del movimiento no siempre se revela en el presente. Muchas veces solo lo comprendemos mirando hacia atrás. Los pasos que parecían inútiles terminan conectando con otros, abriendo puertas que no sabíamos que existían, enseñándonos algo que en ese momento no podíamos ver. La vida no nos pide certezas absolutas, ni planes perfectos. Lo único que nos pide es continuar, porque la continuidad genera posibilidades. Cada paso es como un recordatorio de que el camino no se ha cerrado, de que mientras caminamos, siempre puede aparecer algo nuevo, incluso en los paisajes más grises. Aquí está la paradoja. La falta de movimiento garantiza el estancamiento, pero el movimiento, aunque lento e incierto, abre espacio a la esperanza. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque cada paso mantiene abierta la posibilidad del cambio. Así que, en los días más oscuros, cuando nada parece tener sentido, quizás la única tarea verdaderamente importante sea esa: no dejar de caminar. ¿Y qué significa para ti caminar cuando no hablamos literalmente de moverte con los pies? Caminar en esta frase no es solo desplazarse en el espacio. Es una metáfora de la vida misma. Puede ser seguir pensando cuando todo parece confuso. Puede ser levantarte cada mañana aunque no tengas motivación. Puede ser sostener una conversación difícil, enfrentar una emoción incómoda o simplemente respirar hondo y dejar que pase un día más. El caminar del que hablamos no siempre se ve desde afuera. Muchas veces es invisible para los demás, pero profundamente real para quien lo vive. Y ahí está lo interesante, que lo esencial no es demostrar nada, sino sostenerte en tu propio trayecto. El acto de no dejar de caminar es también una forma de resistencia frente a la parálisis del miedo. Porque detenerse, rendirse, dejarse caer, siempre parece más fácil en el corto plazo. Lo difícil es persistir en la incomodidad, sostener la incompletud, aceptar que el camino no siempre se entiende mientras lo recorres. Hay un valor silencioso en esas pequeñas acciones cotidianas que nos mantienen en movimiento. Decisiones simples que, acumuladas, nos recuerdan que seguimos siendo parte de la vida. No son gestos grandiosos ni dignos de aplauso, pero son los que nos mantienen de pie.
Caminar en este sentido es un compromiso con lo posible, con la idea de que mientras haya movimiento, hay apertura. Y esa apertura es lo contrario de la resignación. Entonces, la pregunta que queda es inevitable. ¿Qué pasos, aunque pequeños e invisibles, son los que te están ayudando hoy a seguir adelante? ¿Y si vivir no fuera tanto sobre llegar, sino sobre seguir? La frase, a veces vivir es simplemente no dejar de caminar, nos coloca frente a una verdad sencilla y a la vez profundamente humana. No siempre podemos elegir la claridad, ni el éxito, ni siquiera la alegría, pero sí podemos elegir el movimiento. Y en ese gesto humilde está escondida la esencia misma de la vida. Vivir no significa tener todas las respuestas, no significa avanzar con seguridad, ni sentirnos plenos a cada instante. Significa, más bien, sostener la continuidad de nuestro ser, aún en medio de la duda. Significa permitirnos existir un día más, un paso más, una respiración más. Esa constancia discreta es la que nos mantiene abiertos al cambio, al aprendizaje, al reencuentro con nosotros mismos, porque mientras caminamos, el camino sigue transformándose. Lo que hoy parece un terreno árido, mañana puede convertirse en un paisaje inesperado. Y lo único que se nos pide es no abandonar la posibilidad de llegar a verlo. La grandeza de esta idea no está en la fuerza, ni en la velocidad, ni en la perfección. Está en la simpleza, en reconocer que a veces lo más valiente, lo más digno, lo más profundamente humano es no detenerse. Así que, si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda, vivir no siempre es correr, ni saltar, ni conquistar. A veces, solo a veces, vivir es eso, poner un pie delante del otro y seguir caminando.